Señor, te damos gracias porque tú hablas a través de tu palabra y que es a través de tu palabra que nosotros, porque tenemos tu espíritu, nos enseñas, nos mueves, nos convences de nuestro pecado y por eso nosotros también podemos confiar que tú estás haciendo la obra necesaria en nuestros corazones y entre nosotros como iglesia. Señor, te damos gracias porque tu fidelidad es grande hacia nosotros, aun cuando nosotros no somos fieles a ti ni a tu palabra. Y por eso estamos eternamente agradecidos. Yo pido que nos alejas de todas las distracciones que están en nuestras mentes, nuestros corazones. Yo sé que hay muchas cosas que están pasando en nuestras vidas, en nuestras familias, nuestros negocios, nuestros trabajos. Y realmente necesitamos que durante ese tiempo nos puedas enfocar nuestras mentes y corazones en ti y en tu palabra. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, pueden ir en sus Biblias a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, si es la primera vez que están con nosotros, realmente nosotros tomamos un libro de las Escrituras y lo estudiamos todos juntos. Ahora, me dieron hoy como parte del estudio ambos capítulos 13 y 14, que no sé si han dado cuenta, son 80 versículos. Entonces, obviamente no vamos a poder leer cada versículo, pero sí voy a resumir y ver cómo nosotros podemos sacar desde las Escrituras qué es lo que Dios tiene para nosotros como sus seguidores, como su pueblo. Y cuando van ahí al inicio, van a ver como esas notas antes que no son parte del texto, pero va a decir como la comisión de Pablo y Bernabé o el primer camino o la primera jornada misionera de Pablo y Bernabé. En eso encontramos en el centro de eso la palabra misión. Misión. Y dependiendo de nuestro trasfondo, misión, misioneros, las misiones pueden significar diferentes cosas. Entonces, si has crecido en la iglesia, tal vez han pensado en ir de misiones, vamos a ir a un pueblo donde necesitan nuestra ayuda, vamos a mezclar cemento y construir una casita o poner un pozo. Hay otros que, vamos a ir y ayudar con misiones de dar medicinas y todo eso. Hay otros que si hemos crecido en la iglesia, escuchamos de esos, son como los gigantes espirituales y tenemos un poco de una perspectiva romántica de esas personas que iban o fueron a Asia y África y India y esas personas que hicieron todo eso y lograron todo eso. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente significa misión? Porque muchas veces pensamos que es simplemente ir y ayudar. Um, yo viví en Costa Rica por un tiempo y a veces uno veía los mormones, misioneros mormones, ¿verdad? Entonces uno obviamente los reconoce tiene sus camisetas, sus camisas blancas, sus pantalones negros, anda en bicicleta por todo lado. Yo tenía un amigo, era de Estados Unidos, y entonces todos los misioneros mormones de Estados Unidos les encantaba ir a la casa de él, porque él por lo menos hablaba con ellos. Ellos no podían comunicar muy bien con la gente y ellos tratando de convencerle de sus creencias y él debatiéndolos con las creencias de nosotros. Pero un día yo paso por la casa de ella y veo dos de ellos, jóvenes, ¿verdad? 20 años, ya han quitado sus camisas y están ahí tratando de sacar un tronco de la tierra ahí. Y yo le pregunté a mi amigo, ¿qué estás haciendo? Y él me dice, no, me preguntaron si yo tenía algo que yo necesitaba ayuda a hacer eso. Y yo, entonces les pediste sacar un tronco bajo el sol en mediodía en Costa Rica y ellos sudando y rojos y sucios y todo eso. Yo les vas a pagar y él, no, eso es lo que ellos quieren hacer. Pero muchas veces eso es lo que nosotros pensamos, ser misioneros de ir y ayudar con algo físico. Pero lo que vamos a ver aquí en el texto es cuando hablamos de misión, la misión que Dios nos ha dado a su pueblo y que es nuestro rol, es que nosotros somos enviados desde la iglesia para hablar, de testificar, de explicar, de proclamar la verdad de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, y que eso implica entonces ahora tú y yo tenemos reconciliación y perdón de pecados delante del Señor. Eso es la misión que nosotros tenemos. Entonces yo quiero que no confundamos con que todos somos misioneros y que
todos son las misiones. Obviamente ir y ayudar es parte de lo que nosotros hacemos como iglesia. Más bien eso crea credibilidad dentro de la comunidad donde estamos trabajando para que la gente pueda preguntar, hey, ¿por qué ustedes hacen eso? Bueno, déjenme decirles por qué hacemos eso. Y vamos a tener esa oportunidad al final de abril. Tenemos un día que nosotros llamamos Just Serve Day, donde vamos a ir y servir en la comunidad. Pero parte de eso es eso, que la comunidad ve que nos importa, pero tenemos que hablar. Y eso es lo que vamos a ver aquí, que la misión de la iglesia ahora va a cambiar dentro de la estructura de Hechos de una misión más orgánica, de individuos donde el Espíritu lleva, por ejemplo, a Felipe a hablar con el etiopí, o lleva a Pedro a hablar con Cornelio y compartir el evangelio. Ahora va a decir a un grupo de líderes dentro de la iglesia, hey, apártame esos dos hombres y envíalos en la misión que yo les voy a mostrar. Entonces en eso vemos varios cambios dentro del panorama de todo el libro de Hechos. Hay un cambio donde antes casi todo ha sido enfocado en Jerusalén. Ahora el centro de lo que está pasando está fuera de Jerusalén. Hay un cambio en los personajes importantes. Antes era más que todo Pedro y ahora vamos a cambiar a Pablo y todo lo que él va a estar diciendo. También su audiencia principal antes eran los judíos y ahora va a cambiar a los gentiles, personas que no tienen ningún concepto, ningún trasfondo, ninguna cosmovisión como los judíos para entender el mensaje. Entonces vamos a ver este viaje misionero de unos 1200 millas y 15 paradas. Y empezamos en la iglesia de Antioquía de Siria, que ahorita voy a poner un mapa que nosotros podemos seguir. Pero esta iglesia fue recién empezado al finales de Hechos 11. Entonces ellos establecen esta iglesia, construyen, edifican, discipulan, crean unos líderes allá y ahora van a estar enviando. Dice así: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, y Saulo. Entonces tenemos 5 hombres que llevan la carga de liderazgo en esta iglesia. Y notan que ellos son de diferentes razas. Hay uno negro y de diferentes lugares, y hay de diferentes estatus socioeconómicos. Si era el amigo del rey, obviamente tenía un poco de estatus. Entonces en eso vemos que hay unidad en el liderazgo a pesar de que hay diferencias. Y eso es importante porque eso es lo que Cristo hace. Cristo nos trae a nosotros mismos, solo ver alrededor y vemos que somos de 19 diferentes países, aquí en otro país, y todos estamos juntos bajo la verdad de Cristo y su misión. Y Dios los trae juntos y ellos ahora, el Espíritu Santo va a darles que deben de hacer. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Entonces no está dándoles una posición o rol especial, simplemente está diciendo: tengo ese otro trabajo que yo necesito que esos hombres hagan. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Aquí está esa palabra, enviar. Entonces tenemos esos 5 hombres que están dirigiendo a esa iglesia, y el Espíritu Santo dice que 2 de esos hombres, o sea, casi la mitad del liderazgo, váyase para otro lado. Ahora eso implica sacrificio para los otros 3 que se quedan. Sin embargo, Él quiere enviarles a otro lado. Ahora, en lo que está pasando aquí, yo no diría que es muy normal o normativo. O sea, algo que estamos viendo en Hechos, muchas cosas que estaban pasando en ese tiempo que no pasa como nos pasa a nosotros. Sin embargo, creo que es importante que nosotros tengamos el deseo que eso está pasando. Y lo que vemos aquí es que los líderes, el liderazgo de la iglesia está sumamente enfocados en buscar al Señor y su voluntad, y por eso son sensibles al Espíritu cuando Él los mueve a hacer ese sacrificio. Vemos que ellos están involucrados en la obra y el trabajo espiritual para que ellos puedan escuchar bien de Dios.
Ahora, cuando hablamos de oración y ayuno, no solamente estamos haciendo eso para ser religiosos. Nosotros oramos, ayunamos, adoramos. Todo lo que nosotros hacemos es para demostrar nuestra dependencia en Dios. Es decir, yo no puedo vivir mi vida a menos que Dios esté soberano sobre mi vida. Yo dependo en Él y por eso nos acerca a Él, y cuando estamos cerca de Dios, entonces podemos escuchar qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y yo digo eso porque a veces he estado en ambientes donde hay personas que dicen que escuchan directamente de Dios, pero veo el resto de su vida y no concuerda nada con lo que ellos dicen ser. Y eso es falso. Aquí uno tiene que estar sumamente enfocado en Dios para poder escuchar de Dios. Y habla de ambos, la oración y el ayuno. Y yo sé que hemos hablado mucho de oración y eso es uno de nuestros valores fundamentales aquí en cuanto a ser dependientes en oración. Pero también, y yo sé, aquí en este lado del mundo, ayunar no es normal y es un poco difícil de hacer porque tenemos tanto que comer. Y aquí está hablando de comer. Vivimos en un contexto donde tal vez se habla de los beneficios de ayuno cuando son beneficios físicos, pero aquí estamos viendo, no, hay beneficios a nuestra salud espiritual cuando ayunamos. Pero aquí estamos mucho más acostumbrados a que nuestras panzas duelan porque hemos comido demasiado, no porque están vacíos. Pero eso es lo que Él está diciendo, y ellos están haciendo el trabajo espiritual para que puedan escuchar a Dios y son sensibles a lo que el Espíritu les dirija. Y los dirige a hacer que esos dos hombres que se vayan, yo los tengo apartados para otra cosa. Y eso implica sacrificio. Y aunque implica sacrificio, también ellos entienden, no, es para la extensión del reino de Dios. Ahora, a través de todo el texto, vamos a ver esto. Mientras que ellos siguen testificando y dando testimonio de Jesús, la oposición, el rechazo, la persecución sigue intensificando, sigue escalando. Pero a la vez, mientras que el rechazo sigue intensificando, escalando, el reino de Dios sigue extendiendo. Y es simplemente cómo funciona. Entonces, aquí vamos a ver que Él los aparta para ir, para servir a esos, para ir y testificar. Y entonces llegamos al versículo 4 y dice así: entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Entonces versículo 3 dice que los líderes los envían. Ahora dice que el Espíritu Santo los envía. Los dos están trabajando juntos. Es interesante porque la palabra en el versículo 3 es diferente que la palabra en el versículo 4. Versículo 3 es una idea más de que los líderes estaban soltando a Bernabé y Saulo. Pero en el versículo 4 es más, el Espíritu Santo estaba dirigiéndolos. Entonces lo que tenemos aquí es que el Espíritu está dirigiendo a la iglesia para que ellos estén abiertos, que tengan sus manos abiertas en cuanto a los recursos humanos que Dios les ha dado. Que el Espíritu está enviando y el liderazgo de la iglesia tiene que estar dispuesto de soltar. Entonces los dos están trabajando juntos y hacia la misión para esa nueva misión de Bernabé y Saulo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Entonces aquí es el mapa. Jerusalén está aquí. Ya no estamos hablando de la iglesia de Jerusalén. Vamos a empezar en Antioquía de Siria. Entonces ellos bajan a Seleucia. Es un lugar donde están los barcos y todo eso. Y después van a Chipre, a ese primer lugar de Salamina. Ahora dice ahí que ellos entraron en la sinagoga. Entonces estamos viendo la primera metodología que ellos están utilizando para compartir el evangelio. Notamos que el Espíritu Santo no les dice exactamente qué hay que hacer. Él simplemente dice apártalos y los envía. Entonces ellos tienen esa estrategia de entrar en la sinagoga. Tiene todo el sentido porque ahí están los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Ellos tienen las escrituras, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que apunta hacia el Mesías,
Pablo y Bernabé van a entrar con la oferta de decir Jesús es el Mesías. Tiene sentido. Esa gente deberían de entender qué es lo que, quién es, que Jesús es el Mesías. Entonces eso es lo que hacen. Ellos entran ahí y prediquen la palabra de Dios. También vemos que hay una mención de un joven que se llama Juan Marcos. Él va junto con ellos. Él va a salir otra vez en unos versículos y vamos a hablar un poco de eso. Pero ellos van a Salamina y después van de pueblo a pueblo, trazando toda la isla de Chipre, y llegan a Pafos. Y en Pafos vemos la primera vez que hay alguien que está intentando estorbar la misión de Dios en esto. Hay un mágico, como lo dicen aquí, hay un hechicero judío que está ahí, que él se llama Bar Jesús y le da otro nombre, Elimas, que es griego. Entonces ahí estamos notando que el contexto ya no es solo los judíos, es un contexto gentil también. Y ese señor se ha puesto al lado del gobernador del pueblo de Pafos. El gobernador quiere escuchar qué es lo que tiene Bernabé y Pablo para decir. Sin embargo, ese hechicero está al lado diciendo, hey, no les hace caso, no hacen eso. Entonces, Pablo tiene que hablarle fuerte. Y eso es donde vemos en el versículo 9. Saulo, también conocido como Pablo, entonces aquí tenemos un cambio de nombres, básicamente señalando ya no vamos a estar en un contexto judío, vamos a estar en un contexto gentil o griego. Fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego le dijo, tú, hijo del diablo, muy suave Pablo, ¿verdad? Hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, no tenía nada bueno para decirle a él, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti, o sea, esto es un milagro de juicio sobre él, y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien le tomara de la mano y lo guiara. Muy interesante que el mismo milagro de juicio que cae sobre ese hechicero es lo mismo que experimentó Saulo en el camino a Damasco, ¿no? Entonces Saulo sabe que tanto miedo eso causa cuando uno de repente se pone ciego. Y entonces él llama eso y el versículo 12 vemos el propósito. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Ahora uno piensa, ok, aquí está el Espíritu Santo, aquí están los líderes de la iglesia, todos están de acuerdo, vamos a mandar a esos hombres para dar la misión de Dios. Debe ser fácil, debe fluir bien. Y ya en el segundo lugar que está hablando, ya hay oposición, ya hay alguien interfiriendo, ya hay alguien que está estorbando. Pero vemos que hay un propósito. Vemos que el gobernador, al ver el poder divino a través de Pablo y Bernabé, se da cuenta, eso sí es real. ¿Se acuerda? Él ha estado a la par de ese hechicero, ha visto trucos, pero ahora él ve algo que es mucho más allá que simplemente trucos. Y es simplemente como Dios trabaja constantemente. Sin la oposición, Pablo y Bernabé no van a experimentar la presencia ni el poder de Dios de la misma manera. Sin la oposición, el gobernador no experimenta el poder y presencia de Dios de la misma manera. Ellos pueden ver el poder de Dios, ellos pueden experimentar la presencia de Dios. Y eso es lo que hemos visto a través de las Escrituras. Dios dice, Abraham, te voy a llamar, pero, y te voy a dar un montón de descendientes, pero voy a esperar hasta que no puedes tener descendientes. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a ver mi gloria. Moisés, vas a sacar todo el pueblo de Israel desde Egipto y te voy a poner en una situación imposible con el mar de este lado y todo el ejército de Egipto al otro lado, pero te voy a sacar para que ustedes no pueden, de una manera que ustedes no pueden jactar de eso. Y esa es la misión que Dios nos ha llamado, y Él nos llama a cosas imposibles de hacer, porque así nosotros vamos a darle la gloria a Él. Lo que Él está cumpliendo, solo Él puede cumplir, no nosotros. Y eso debe de ser de mucho ánimo para Bernabé y Pablo. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, Dios sí está con nosotros. No,
nosotros lo necesitamos. Y su promesa que encontramos en Mateo 28 al final, donde Él dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo y para siempre, Él está cumpliendo. Jesús está siendo fiel a sus promesas y ellos ahora van a necesitarlo porque va escalando la persecución, va escalando el rechazo. Entonces ellos terminan aquí y van a una nueva región que se llama Panfilia y va a Perga. Y en Perga no dice mucho, pero se va Juan Marcos. No sabemos por qué, pero hay una mención en el texto que se va a ir Juan Marcos y vamos a ver en el futuro que eso va a causar conflicto entre Pablo y Bernabé. Pero él se va de vuelta a Jerusalén y ellos ahora llegan a otra Antioquía, pero Antioquía de Pisidia. Aquí vamos a ver por la primera vez una predicación de Pablo. Entonces, ellos llegan, entran en la sinagoga, que como es su estrategia normal, y cuando están ahí, los que están ahí dicen, hey, ustedes tienen alguna palabra para nosotros. Entonces, llegamos a una gran prédica de Pablo. Siempre hemos visto esas prédicas de Pedro, ahora vamos a ver ese de Pablo, y él tiene esa gran oportunidad de compartir con las personas ahí, y las personas ahí tienen la gran oportunidad de escuchar qué es lo que realmente está diciendo Pablo. Y encontramos aquí que está fundamentado sobre las escrituras judías, pero encontramos el centro en el versículo 38 y 39, dice así, Pablo diciendo, estamos aquí para proclamar ¿qué? Por medio de este hombre Jesús, Jesús es el centro de la proclamación, ustedes tienen el perdón de pecados. Todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Él dice, Jesús ha logrado lo que la ley de Moisés nunca pudo. Él está testificando. Tiene el valor de testificar y está diciendo, ustedes tienen que mirar hacia Jesús. Entonces nadie ahí tiene la habilidad de decir, nunca me explicaron el Evangelio. Él lo dijo ahí, a través de Cristo hay perdón de pecados. Ellos no pueden decir o negar que, hey, nadie nunca me dijo nada. Él lo dice y vamos a ver la respuesta, versículo 42. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. A través del libro hasta ahora, cuando se predica el Evangelio, hay una respuesta. Vemos conversiones, vemos que las personas deciden, aquí todavía no. O sea, ellos están evaluando todavía, están intrigados, interesante, pero son un poco reacios a aceptar lo que están diciendo. Entonces lo que hacen es, no, venga la otra semana para hablar de nosotros, a nosotros de eso. Versículo 43, muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. Me imagino que en oposición a la ley de Moisés. Confía en Jesús, esa es su gracia, no ponga su esperanza en la ley de Moisés. Entonces no vemos mucho movimiento de ellos hacia Cristo en ese momento. Versículo 44, pero sí han tenido la oportunidad. Versículo 44, a la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban, o la palabra ahí es blasfemaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces, ellos tienen celos porque tienen grandes multitudes. Y por tener grandes multitudes, Pablo dice después, ustedes han probado indignos de la vida eterna. Por sus celos, ustedes están perdiendo su oportunidad de escuchar la palabra y aceptar la vida eterna. Impresionante. Ellos están tan enfocados en que lo que Pablo y Bernabé que cabe dentro de su estructura religiosa, que están perdiendo el punto completo de qué es lo que están diciendo. Tienes perdón de pecados. No se trata de la ley de Moisés. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos. Y aquí viene el cambio. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Y él dice, eso siempre ha sido el plan del Señor.
Él nos llamó a ser luz entre los gentiles y después dice eso en 48. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Ahora, no parece como algo muy grande que lo que acaba de pasar, pero es algo muy grande lo que acaba de pasar. Hasta ese punto, la iglesia había estado predicando la palabra de Dios, normalmente entre los judíos que están ahí. Y sí, había gentiles alrededor que tal vez tenían algún concepto del Dios judío, que seguían las leyes, pero ellos se incluían en las creencias de los cristianos porque estaban alrededor. Pero ahora hay ese cambio donde Pablo y Bernabé dicen, ok, ya no se trata simplemente de que Dios está aceptando el que está afuera hacia adentro, ahora se trata de que ustedes van a salir y agarrar al que está afuera y traerlo hacia adentro. Entonces, cuando uno piensa, tal vez uno va al parque y está jugando fútbol con algunos o ve otros que están jugando frisbee o lo que sea, ellos te incluyen, hey, ¿por qué no vengan a jugar? Ok, vamos a jugar y te incluyen. Ahora están diciendo, no, ese coach, ese entrenador del equipo va a ir y los va a traer a propósito. Eso es algo intencional en la misión y es un cambio aquí. Y pasa porque los judíos decidieron rechazar el mensaje, que es la respuesta de los gentiles. Regocijan al escuchar el mensaje. Y entonces Dios los está trayendo, los que están afuera, hacia adentro. Es importante porque cada uno de nosotros, la mayoría, nos consideramos los que estamos fuera de su alcance. Y Él hizo la obra para traernos adentro. Pero obviamente eso no termina todo feliz. Versículo 50. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes, a los líderes de la ciudad e incitaron una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. ¿Van bien? Ahora los van a echar. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo. Están diciendo, ya ustedes no son parte de nuestra responsabilidad. Hemos hablado, hemos hecho lo que Dios nos ha dicho. Ahora nos vamos. Y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Entonces sí, va bien, va mal, pero no se desaniman porque están llenos de gozo y del Espíritu Santo. Lleguen al siguiente lugar. Van a otra región, Licaonia, y llegan a la ciudad de Iconio. Interesante, versículo 1, capítulo 14. ¿Qué dice? Lo mismo sucedió en Iconio. Ellos van de lugar en lugar y lo mismo está pasando. Entonces ellos van, predican, testifican de Jesús, hay aceptación y después hay rechazo. Dice, si Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron, ese es el testimonio, con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Hay aceptación del mensaje, pero circulan. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Rechazo. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacerles señales milagrosas y maravillas. Cosas va bien. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, juntos con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. ¿Ven qué es lo que está pasando? Van bien, van mal, ganan un poco, avanzan un poco, después caen un poco. Es simplemente cómo funciona la misión del Señor. Él está sobre todo eso, pero la experiencia del ser humano es uno de conflicto y de dificultad. Pero a la vez deben estar animados porque ven que sí hay personas que están aceptando el mensaje. Es simplemente cómo nosotros funcionamos. Vamos bien, Dios está dirigiendo todo. Vamos mal, igual Dios está sobre todo eso. No es nada para llorar ni quejarnos. Es simplemente la naturaleza de la misión. Entonces, cuando lleguen ahí al final, dicen que ambos gentiles y judíos deciden apedrearlos. Ellos escuchan de eso y se van a otro lado. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ellos se van a otro lado? Versículo 6. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y a sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia.
persecución va escalando, pero también el reino de Dios va extendiendo. Es lo que hemos visto a través de la historia de la iglesia. Hay un dicho viejo que dice la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, en el sentido que el sufrimiento de los que están testificando es lo que está sembrando las iglesias futuras. Y es por eso. Hay persecución, el reino de Dios florece. Y yo creo que es porque a través de nuestro sufrimiento que las personas pueden ver, esas personas realmente creen lo que están predicando. Y es justo lo que vemos que ahora pasa en Listra. Llegan a Listra. Listra es como un lugar más rústico, es más rural. Entonces no hay una sinagoga ahí, o aparentemente no hay una sinagoga ahí. Y Pablo empieza a predicar, no sabemos dónde, pero mientras que está ahí, él percibe que hay un señor ahí que que tiene la fe para ser sanado de su enfermedad, es paralítico. Entonces él lo sana y empieza a caminar y empezamos a ver ahora el contexto de donde están. Porque inmediatamente todas esas personas deciden, Pablo y Bernabé son nuestros dioses hechos hombres. Entonces, ¿qué es el cambio del contexto? Ya eso no son judíos con la cosmovisión hebreo ni nada de eso. Ahora son gentiles que no tienen ningún contexto para entender nada de lo que está pasando. Pero igual, ellos sí se dan cuenta que hay poder divino aquí. Ahora lo atribuyen al Dios equivocado o a los dioses equivocados, pero sí se dan cuenta que el poder de Dios está aquí. Y a veces nosotros olvidamos que hay personas que tienen perspectivas, cosmovisiones completamente diferentes que nosotros, que no tienen el entendimiento que nosotros nos ha dado al crecer en una iglesia ni nada de eso. Hace poco yo estuve con una pareja y estábamos hablando y yo sabía que nunca habían estado en ninguna iglesia ni nada de eso. Y entonces ellos me hicieron la pregunta y me dicen, hey, entonces, ¿qué es lo que tú haces para el trabajo? Y eso siempre me causa un poco de ansiedad, porque cuando uno le dice a alguien, a cualquier persona que es pastor, ya ellos no saben cómo interactuar con uno. Pero bueno, entonces yo dije, bueno, yo soy pastor, y veo las caras, no entendieron nada. Yo, soy pastor y tratando de dar una categoría grande de una iglesia cristiana, ¿verdad? Y ella me mira y era un sábado, y entonces ella me dice, entonces mañana dirijas misa. Y yo, bueno, más o menos, algo así, ¿verdad? Pero la idea es cómico porque nosotros, en el sentido que nosotros construimos esas burbujas donde pensamos que todo el mundo tiene el mismo, o asumimos que todo el mundo tiene el mismo conocimiento. Y no es nada malo, es por eso que nosotros tenemos que tener personas fuera de esas burbujas para que nosotros podamos compartir y ser testigos de Jesús en esas áreas. Pero eso es lo que estamos viendo aquí. Ellos ven algo que no saben nada de Dios y entonces dicen, ese debe ser dioses, vamos a sacrificar a esos hombres porque esos son nuestros dioses hechos hombres. Entonces en versículos 14 al 18, Pablo y Bernabé se notan, hay algo malo que pasó aquí, hay un mal entendimiento. Entonces empiezan a predicar y vemos que aún en su prédica aquí nunca menciona a Jesús. ¿Por qué? Porque simplemente quieren que ellos entiendan, no, hay un solo Dios, creador, que está sobre todo. Tienen que empezar por un lado porque ellos simplemente no tienen el trasfondo. Entonces ellos predican a ellos, pero casi no los puede parar de hacer sacrificios a ellos. Pero, entonces, parece que están ganando un poco de terreno con eso. Versículo 19. Luego unos judíos llegaron de Antioquía y Iconio. Entonces judíos que estaban aquí, que los escucharon en aquí, ellos andan persiguiendo a Pablo y Bernabé. Están gastando su tiempo, su energía, sus recursos para viajar, llegar a Listra. ¿Para qué? Y lograron poner a la multitud de su lado, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo reaviaron y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Esas personas están intencionalmente siguiendo a Pablo y Bernabé para pararlo de hablar de lo que está haciendo. La persecución sigue aumentando, sigue escalando, sigue intensificando. Ellos tienen que seguir aguantando y hablando. Ahora, Pablo es apedreado. Es lo mismo lo que pasó a Esteban en capítulo 7 y Esteban murió.
Eso es un apedreado, ellos están apedreándolo no por un juicio correcto, un proceso legal, eso es de la mentalidad de las masas que están enojados y lo apedrean. Ahora, yo nunca he tenido que experimentar ser apedreado. Hace unas semanas experimenté ser pegado por una bola de paintball y eso sí dolió bastante. Y yo les dije, fue muy vacilón porque había una muchacha de como 17 años que estaba encargado de nuestro grupo, un montón de hombres latinos de 40, 50 años. O sea, no hicieron nada de caso a ella. Ella, no dispare, ¡puf! Y de verdad, justo ahí. Pero eso duele. Yo todavía tengo marcas en mi cuerpo. Entonces uno puede imaginar, lo apedrearon lo suficiente como, o él estaba jugando muerto, o tal vez le pegaron la cabeza y lo noqueó providencialmente. Ellos piensan que está muerto. Lo jalan para afuera. Me imagino que todos los creyentes están, oh, ¿qué hacemos? Él abre los ojos, se levanta y entra otra vez en la ciudad. Y Bernabé no está con ellos, entonces yo no me imagino la conversación. Hey, Pablo, ¿dónde has estado? Ah, me estaban apedreando. ¿Verdad? Es una locura lo que está pasando aquí. Él es apedreado, piensa que está muerto y vuelve y dicen, ok, entonces vamos al siguiente lugar. Y van al siguiente lugar, van a Derbe y ahí en el siguiente versículo dice que hacen muchos discípulos ahí. Una vez más, persecución, expansión del reino. Después de predicar la buena noticia en Derbe y hacer muchos discípulos, ahora ellos vuelven. Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Entonces lo que hacen es llegar aquí y después retrasan todo su camino. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Donde fortalecieron a los creyentes. ¿Cómo los fortalecieron? Uno, los animaron a continuar en la fe. ¿Por qué los tienen que animar? Porque probablemente están enfrentando oposición. Y no solamente eso, les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones o mucho sufrimiento para entrar en el reino de Dios. Está diciendo, si van a seguir a Jesús, debe tener una tolerancia del dolor bastante alto. No solamente eso, Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Entonces, ellos están animando, están recordándoles del sufrimiento, pero también ustedes necesitan liderazgo en la iglesia. Entonces vamos a nombrar a estos líderes como ancianos en la iglesia y vamos a entregarlos al Señor porque ellos han puesto su fe en el Señor y ellos van a ser sus líderes. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente a Pisidia, llegaron a Panfilia, están rechazando todo su viaje, predicaron la palabra en Pergue y después descendieron hasta Atalía, que es un nuevo lugar, pero básicamente hablan ahí. Y llegamos al versículo 26 donde dice así: por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Vuelven a donde ellos lo mandaron. Los creyentes de ahí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Ellos completaron lo que Dios les había mandado hacer. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y como él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Están diciendo, noten que aquí no están quejando, oh, nos fue mal y nos golpearon y nos apedrearon. No, está diciendo, la puerta de los gentiles está abierta. Hay fruto por lo que Dios está logrando aquí. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Entonces, déjenme resumir eso un poco para que tengamos eso. Tenemos el mapa. Ahora, salieron de Antioquía, ahí son enviados intencionalmente, llegan a Salamina y vemos su estrategia inicial. Llegan a Pafos, donde hay ese hechicero que él empieza a tratar de estorbar la misión. Van a Pergue, donde Juan Marcos se va, entonces pierden a alguien de su equipo, también eso es difícil. Antioquía, ya empezamos a ver la resistencia inicial, después persecución en cada lugar. Entonces, una vez más, extensión del reino y intensificación de la persecución. Entonces, ¿qué es lo que todo eso significa para nosotros? Por un lado, nosotros aquí en Grace Church tenemos una perspectiva muy pastoral, o esa es la meta, que nosotros podemos pastorear bien a nuestra gente. Pero hay otro lado que nosotros tenemos que tomar una perspectiva, lo que uno llamaría apostólica, en cuanto a enviar a otras personas. Yo sé que en nuestro contexto el uso de la palabra apóstol y liderazgo y todo eso es súper confuso, pero solo para que nosotros estemos claros,
el lenguaje apóstol significa simplemente ser enviado, es misionero. Entonces, cuando yo hablo de una perspectiva apostólica, yo no estoy hablando de rango ni nada de eso, estatus, nada de eso. Yo estoy hablando de que somos llamados a enviar. Y eso es que nosotros salimos desde entre nuestras paredes para que nosotros podemos testificar de lo que Jesús ha hecho. Entonces construimos una iglesia para entrar, para orar a Dios, pero también para enviar personas fuera para que ellos puedan testificar de Cristo. Entonces, cuando vemos lo que es la misión o las misiones en las Escrituras, en Hechos por lo menos, es la idea de esto. Una iglesia establecida toma líderes o personas maduras desde dentro de la iglesia, los envía fuera a lugares nuevos para que ellos puedan crear nuevas comunidades donde ellos también desarrollan y discipulan otros para que ellos puedan establecer otras ciudades, comunidades que siguen a Jesús. Y en eso ellos hacen lo mismo. Entonces hay una multiplicación, hay una duplicación de qué es lo que está pasando en cada lugar. Enviamos, establecemos, discipulamos, enviamos. Entonces ambos orgánico, yo estoy hablando con los que están en mi vecindario, es algo estratégico que la iglesia está diciendo, wow, Dios nos está llamando y apuntando hacia ese lugar. Pero eso empieza porque estamos siendo dirigidos por Dios y empoderados por Dios, enviados por Dios para que las personas conozcan a Dios. Y no podemos tener timidez cuando hablamos de Dios porque eso es lo que nos define como seguidores de Cristo. Pablo lo dice en Romanos 10, ellos no van a llegar a ser seguidores de Cristo a menos que escuchen el mensaje. No pueden escuchar el mensaje a menos que nosotros les hablamos. Y no vamos a hablar a menos que nos envían. Entonces, la misión de la iglesia es, eso va hacia adelante. Dios está en su misión, no importa la oposición, no importa el rechazo, no importa lo que está pasando en el mundo, la guerra, lo que sea, la pobreza. La misión de Dios va a seguir. Pero nosotros dentro de eso somos testigos de esto. Y en nuestro testificar hay dos reacciones normalmente que vamos a experimentar. La aceptación del mensaje y el rechazo. Y aquí a través del pasaje vemos esa aceptación. Las personas ven el poder divino, ellos ven el sufrimiento de esas personas. Ellos escuchan la verdad del evangelio y están listos para escuchar más. Entonces nosotros tenemos que entender nuestro testimonio como creyentes, aunque sea difícil, hay personas cuyas vidas cambian porque nosotros estamos siguiendo a Jesús. Eso es lo que Dios hace a través de nosotros, que somos tan pecadores y que fallamos tanto y Dios igual nos usa. A través de nuestro valor, nuestro sacrificio, nuestro sufrimiento, nuestro hablar, Dios cambia a otras personas. Entonces no nos desanimemos. No deberíamos tener miedo, porque el hecho es que Dios sigue trabajando. Hay personas que ya no van a experimentar una eternidad en el infierno porque Dios ha sido lleno de gracia hacia nosotros. ¿Y cómo funciona eso? No estoy totalmente seguro. Cuando uno ve a Pablo y lo que él hizo, lo que él enfrentó, uno tiene que pensar, ¿por qué él va a hacer eso? Es porque él estaba convencido de la verdad. La verdad que el hombre histórico Jesús, su vida, su muerte, su resurrección era también Dios y que ahora provee un camino para el perdón de pecados para nosotros. Pregunta si nosotros estamos convencidos de esa misma verdad. Y algunos de ustedes tal vez no han puesto su fe en Cristo y yo les animo a investigar un poco más de eso. Si esa creencia ha sobrevivido 2000 años de rechazo y oposición y persecución, tal vez tiene algo. Porque es muy, muy difícil que una mentira sobrevive la persecución. Muy fácil predicar una mentira cuando uno beneficia de eso. Pero es muy difícil predicar una mentira cuando uno va a sufrir por eso. Y les animo a que investiguen eso. Entonces hay aceptación, pero también hay rechazo. La razón
que nosotros experimentamos persecución no es simplemente porque tenemos malos líderes. No es simplemente porque hay gobiernos que nos opriman. La razón que hay persecución es porque hablamos de Jesús. Yo puedo vivir en Saudi Arabia y Arabia Saudita, y yo puedo ir y montar mi negocio, y si no hablo de Jesús, sí, puede ser una vida difícil, pero no me van a perseguir. En el momento que yo hablo de Jesús, ¿qué es lo que pasa? Me persiguen. Entonces la persecución cristiana está directamente ligada a que yo esté hablando. Y sin embargo, eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, hay que animarnos. Es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y aun cuando ese es un sacrificio, no es un sacrificio cuando tú ves las promesas que Él nos da de vida eterna. Es impresionante para mí que los seres humanos estamos muy dispuestos a sacrificar cosas grandes para satisfacerme a nosotros. Entonces veo familias que se dividen por completo por el dinero. Veo personas que están listos para sacrificar vidas humanas para tener más poder. Estamos viendo eso en Rusia y Ucrania ahora. Nosotros vemos personas que están dispuestos a dejar toda su familia por un amor romántico. Entonces, o sea, nosotros estamos muy dispuestos a sacrificar cuando queremos algo. Pero aquí estamos diciendo, nosotros podemos rendir, soltar, perder todo lo que nosotros tenemos en este mundo para recibir mucho más por lo que Cristo nos promete. Porque el hecho es de que si hablamos de Jesús desde el principio, para que nosotros podamos tener vida eterna, Él tiene que morir. Para que ustedes estén sentados aquí, alguien te tenía que tener el valor para hablarte. Sacrificio va simplemente como parte de la misión. Entonces, yo creo que es importante que nosotros tengamos eso en mente, que nosotros somos llamados a vivir enviados. Si estamos hablando de vivir en una misión o vivir en misión, es vivir enviados. Eso significa que nuestras disciplinas espirituales estamos practicándolos para que podamos estar cerca de Dios y así podemos ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos está hablando y mandando en su misión. También significa que nos sometemos al liderazgo y la comunidad que está alrededor de nosotros para que nosotros podamos hablar y juntos escuchar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hablamos mucho de Pablo, Bernabé, él estaba al lado de Pablo. Y Bernabé era el creyente antes de Pablo y lo trajo y le dio mucho de liderazgo y después lo envió y él le dio el plataforma que tenía Pablo. Entonces es hecho en comunidad. Y tercero, significa que hay que hablar. ¿Vas a hablar de Jesús? A pesar de los riesgos de tal vez pierdes tu posición, tu reputación, ese es un fanático, la burla. Puedes hablar de Jesús. Y como digo, yo no creo que todos somos misioneros en ese sentido y no todas misiones, porque también hay personas que son llamados específicamente para cumplir esos roles. Y a ustedes yo les animo también, hablen con la comunidad alrededor de ti y con el liderazgo para ver si ustedes están escuchando bien en cuanto a lo que Dios está haciendo en su vida. Yo creo que el potencial que tienen los latinos cristianos de realmente llegar a lugares que nunca han escuchado el evangelio se está desperdiciando. ¿Por qué? Porque venimos a Estados Unidos y nos desviamos y nos distraemos. El potencial que tienen los latinos de alcanzar al mundo para Cristo es enorme y lo estamos desperdiciando. Y yo creo y yo quiero que nosotros seamos una congregación que podemos enviar, pero lo hacemos juntos. No queremos misioneros sin iglesia. Ellos tienen que tener una iglesia local. Entonces vivimos enviados, hablamos de Jesús con valor y dejamos los resultados al Señor. Eso es de Él, eso está en sus manos. Pero en esto nosotros tenemos la oportunidad de realmente ver la expansión del reino. A pesar de nuestro rechazo, oposición, persecución, tenemos la oportunidad de ver la expansión del reino de Dios. Y llegamos al final y estemos delante del Señor Jesús y podemos decir, wow, todo eso, victoria que Dios nos ha traído. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de ver el sufrimiento, la convicción de la verdad en esos dos hombres que dieron todo, aún en ese primer viaje, vamos a ver otros, pero dieron todo para que
tu nombre sea glorificado, para que aún los de afuera pudieran entrar en el pueblo de Dios. Yo pido, Señor, por nosotros, nuestra congregación. Hay tanta necesidad, aún de mi parte, por más valor, de poder simplemente hablar, conectarme con personas y hablar de Jesús. Y yo pido que tú nos des a esta congregación ese valor de poder compartir la verdad de la vida, muerte y resurrección de tu Hijo. Señor, nos centramos nuestras vidas en ti, y si eso es cierto, entonces que eso sea lo que está siempre en nuestros labios. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.